Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, del 14 al 16 y del 19 al 23. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor, que él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicarla de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado de que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros permanezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, del 4 al 10. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estás salvado. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque estás salvado por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practiquemos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 14 al 21, comienza la lectura diciendo que en aquel tiempo Jesús habla con Nicodemo, uno de los sacerdotes del Sanedrín, y le dice: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Le está poniendo una comparación de cuando Moisés puso una serpiente, la elevó
una serpiente, un símbolo de una serpiente, para que el pueblo se arrepintiera y se diera cuenta de que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso y Él es el que manda, ya que el pueblo hebreo se había vuelto al pecado y había otra vez cometido errores y no creía fielmente en Dios, en la palabra de Dios. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo, sabiendo que Nicodemo tiene conocimiento de este suceso, de cuando Moisés elevó la serpiente en el desierto. Y entonces hace esa comparación para que Nicodemo se dé cuenta de que el Hijo del Hombre también será elevado, y para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Esto lo explica, se lo enseña a Nicodemo. Entonces Nicodemo entiende que Jesucristo también será elevado, aunque ahí hasta ese momento no sabe Nicodemo cómo va a ser la forma de que va a ser elevado Jesucristo, el Hijo del Hombre, ya que no entiende todavía que Jesucristo tenía que morir en la cruz y ser crucificado, para que toda la gente lo viera y para que toda la gente se arrepintiera. Entre comillas, porque muchos no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que fue crucificado en el monte Calvario, en donde toda la gente lo vio, a pesar de que anduvo mucha gente siguiendo a Jesucristo. Miles de personas siguieron a Jesucristo para que fueran ayudados por Él, siendo curados de sus enfermedades, de la lepra, de los sangrados, los ciegos, los sordos, los paralíticos. La gente que lo siguió para escuchar la doctrina, la palabra de Dios, recordemos que un día le dio de comer a 5,000 hombres, otro día le dio de comer a otras 4,000 personas, y así mucha gente estuvo con Jesucristo siguiéndolo durante 3 largos años. Y cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado, nadie lo defiende, todos se quedan a la expectativa, todos se sorprenden y todos se espantan y se asustan. Todo este fenómeno, que es algo muy raro, ya que multitudes de gente que estaban con nuestro Señor Jesucristo pudieron haberlo ayudado, haberlo salvado de la crucifixión, hubiese habido mucha muerte de muchas personas a manos de los soldados romanos. Pero nuestro Señor Jesucristo lo hubieran podido salvar. Miles de personas habían seguido a Jesucristo durante los 3 años. Pudo haber juntado Jesucristo a más de 5,000 hombres y se pudieron haber enfrentado en contra de todos los romanos, en contra de los sacerdotes del Sanedrín y de sus escoltas y su guardia personal del Sanedrín, y pudieron haber liberado a nuestro Señor Jesucristo de la muerte. Hubiese habido mucha muerte, muchas personas hubieran fallecido al querer salvar a nuestro Señor Jesucristo, pero se hubiera logrado. Nosotros sabemos que esto no pudo haber sido, no sucedió, ya que todo era un plan salvífico de nuestro Padre Dios. Nosotros siempre hemos culpado a Judas Iscariote de que fue el que lo entregó, él fue el traidor, y si no hubiese sido por él, nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto. Yo hago esta observación y digo que todas esas miles de personas que durante 3 años estuvieron con nuestro Señor Jesucristo siguiéndolo para ser beneficiados de muchas cosas, no lo defendieron en ese tiempo y en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo fue aprendido. Y diría yo entonces que todas esas miles de personas que recibieron un favor no pudieron corresponder con ese favor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces también hubieran sido culpables por no haber ayudado a nuestro Señor Jesucristo a que no lo mataran y lo crucificaran. Pero no es así. Todo este desarrollo es pensarlo de una manera racional, como hombre, como mundo, como mundano, y no es así. No debemos de pensar como el mundo piensa, sino debemos de pensar como Dios quiere que pensemos, de una forma espiritual. Y vemos entonces cómo no podemos culpar a Judas Iscariote, no podemos culpar a todas esas miles de personas que recibieron una ayuda de nuestro Señor Jesucristo en su tiempo y en su forma. No podemos culpar a los romanos porque ejecutaron una orden hecha por Pilatos
No podemos culpar a Pilatos, ya que él se lavó las manos y él trató de liberar a nuestro Señor Jesucristo, pero vemos cómo la gente decidió que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado y que se salvara a Barrabás. Eligieron a Barrabás, un asesino. Y no podemos culpar a Barrabás porque él no tenía nada que ver, fue liberado, tomó la vida de nuestro Señor Jesucristo y él siguió viviendo para poder ser salvado, ya que había sido salvado de la muerte física, pero tenía la oportunidad de ser salvado espiritualmente. No podemos culpar a los sacerdotes, al Sanedrín, porque se cumplen las escrituras, en donde se dice que ellos mismos, su misma gente, lo iba a traicionar, lo iban a llevar a la muerte. Todo este plan salvífico ya estaba diseñado y se cumplió al pie de la letra, punto por punto. No podemos culpar a nadie. El único que puede hacer un juicio, el que nos puede juzgar, es nuestro Padre Dios. Y vemos cómo entonces Jesucristo habla con Nicodemo y le hace ver esa misma similitud que existe de la serpiente levantada en el desierto para que el pueblo hebreo no muriera por sus pecados al ser picados por las serpientes. Y pone esa serpiente para que entiendan que Dios es quien nos salva, Dios es el Todopoderoso, es nuestro Padre. Y así le dice que va a ser elevado nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo entiende que nuestro Señor Jesucristo también va a ser elevado de una manera física, pero todavía no entiende que va a ser crucificado. Y también entiende Nicodemo que nuestro Señor Jesucristo va a ser elevado porque es el Hijo de Dios y todo el pueblo va a ver la gran hazaña, el gran milagro, el gran poder de nuestro Padre Dios, que se representa en nuestro Señor Jesucristo y que le ha dado poder para nuestra salvación. Y lo dice así, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, nuestra gran satisfacción es saber que vamos a tener vida eterna. No es una vida eterna corporal, no es una vida eterna material ni en este mundo. La vida eterna es espiritual y es con nuestro Padre Dios, en un lugar en el que no lo conocemos. Dice la lectura que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Nuestro Padre Dios nos está dando la información inédita, exacta, muy perfecta, de que manda a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, porque así le conocemos, así le conocimos como Jesús, Jesucristo, y lo entrega. Eso quiere decir que lo da. Esta palabra de entregar, tómenla en cuenta pero exacta, porque dice que amó Dios al mundo y entregó a su Hijo. Entonces, cuando nosotros decimos que Judas Iscariote entregó a nuestro Señor Jesucristo, es el mismo verbo. Aquí Dios lo entrega con amor, tanto amó Dios al mundo que entrega a su Hijo. Por amor entregó a su Hijo, para que viniera aquí, para que nos trajera la doctrina, para que lo conociéramos y de esta manera pudiéramos creer nosotros en nuestro Padre Dios, que ese es el objetivo principal. Y todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Muy claramente dice por qué razón mandó a nuestro Señor Jesucristo, porque así le conocemos como Jesucristo. Y lo entrega. Entonces, si estamos culpando a Judas Iscariote porque entregó a Jesucristo para que fuera crucificado, entre comillas, ¿por qué entonces no hacemos esa misma observación? De que aquí muy claramente lo dice el Evangelio, de que nuestro Padre Dios por amor entrega a su Hijo. Así no lo dice Judas Iscariote, no lo dice el Evangelio, en donde Judas Iscariote entrega a Jesucristo por amor. Porque el amor ya estaba implícito desde el momento que nuestro Padre Dios envía a su Hijo único, que es Jesucristo. Reitero, Judas Iscariote no es culpable de nada. Judas Iscariote hizo lo que tenía que hacer, la obra más difícil, que era llevar a Jesucristo ante el Sanedrín. No entregar, la palabra entregar quizá la hemos manejado de una manera muy agresiva, pero es llevar. Judas Iscariote lleva
a nuestro Señor Jesucristo con los del Sanedrín, para que haya una reunión, una junta, y haya un acuerdo, el cual no existe, ya que el Sanedrín engaña a Judas Iscariote y le dice, tú lo has entregado, tú no lo has entregado. Y Judas Iscariote dice, yo lo he llevado a ustedes para que ya haya una plática, haya un acuerdo, y ya no haya ese problema de que siempre mandaban a los fariseos y escribas a ver qué es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, cómo estaba predicando, en qué momento se equivocaba o en qué momento hacía algo en contra de la misma palabra de Dios. Tenía espías. Judas Iscariote lo que trata de hacer es aminorar o llevar a cabo una obra equivocada, porque se equivocó, no era la forma, pero esta equivocación, hasta las equivocaciones que el hombre tiene, Dios las usa para cumplir con su plan salvífico. Judas Iscariote simple y llanamente hizo su trabajo, así tenía que ser. No soportó él el ver que nuestro Señor Jesucristo, su maestro, nuestro maestro, iba a ser condenado a muerte, ya que el Sanedrín, los sacerdotes, le quieren pagar 30 monedas de plata a Judas Iscariote, las cuales él las arroja al templo, ya que él no las había solicitado, no las había pedido. Por lo tanto, él no quería ser víctima, tampoco quería ser copartícipe de lo que el Sanedrín estaba haciendo y estaba llevando a cabo. Por eso es que esas 30 monedas las arroja al suelo diciendo, he llevado o he entregado a Jesucristo, al Maestro, la sangre de un inocente. Y los sacerdotes le replican, a nosotros no nos interesa eso, esa es cosa tuya. Pues sí, porque Judas Iscariote lo que había planeado, había tratado, era de que nuestro Señor Jesucristo tuviera una reunión, una junta con el Sanedrín, y llegaban a un acuerdo y ya no hubiese tantos problemas entre los dos, entre ambos grupos. Se volvió a equivocar Judas Iscariote, al igual que nosotros nos equivocamos. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos equivocamos. No son las formas que Dios quiere que nosotros actuemos, y nosotros lo hacemos de una manera noble, de una manera amorosa, de una manera racional, y pues no conllevan al cumplimiento de lo que Dios quiere, y entonces nos equivocamos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos resolutivos en nuestra vida, porque creemos que esa es la mejor forma de educar a nuestros hijos, de convivir con nuestra pareja. Creemos que esa es la mejor forma de ayudar a los demás, a los amigos, a los compadres, a los vecinos, a los familiares, y no nos estamos dando cuenta que lo estamos haciendo de una manera íntegra, pero muy personal. Y no estamos pidiéndole a Dios que verdaderamente Él nos dirija y nos diga cómo debemos de llevar a cabo ese plan que hemos dispuesto. Y Judas Iscariote, vemos cómo entonces pues él planea y viene una equivocación. Y de esa equivocación Dios de todas maneras la toma para que se cumpla la voluntad que era de que nuestro Señor Jesucristo iba a ser elevado. Y vemos cómo entonces dice aquí muy claramente, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Y si creemos en nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente vamos a tener vida eterna. Y nos menciona muy claramente aquí que Dios no mandó a su Hijo, no mandó a Jesucristo. No dice Jesús, dice no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Porque nuestro Padre Dios no le pone, no le dice Jesús, le dice su Hijo. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Nuestro Señor Jesucristo no vino a juzgarnos, nos vino a traer la doctrina, nos vino a enseñar, nos vino a traer la salvación. Nos vino a decir qué es, cómo es la forma de poder llegar, regresar a nuestro Padre Dios. Sino todo lo contrario, para que el mundo se salve por nuestro Señor Jesucristo, por Él. El que cree en Él no será juzgado, nos dice la lectura. El que no cree ya está juzgado. Muchos no creen en nuestro Señor Jesucristo y ya están juzgados, porque están viviendo de una manera mundana y terrenal, están viviendo de una manera social, solamente física, y entonces esa gente ya está juzgada. El día que mueran, se mueren. Nosotros esperamos siempre y vivimos y nos vamos, morimos físicamente, pero nos dormimos espiritualmente esperando la resurrección de nosotros y de la vida del mundo futuro. Así lo decimos en el credo, esas últimas frases que decimos. Y nosotros queremos siempre estar dormidos en el Señor y esperando la resurrección. Porque no ha creído en el hombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, la luz
es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha traído la luz, la claridad de las cosas y de cómo debemos de vivir siempre en este mundo. Y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Y vemos como en la actualidad muchos seres humanos en todo el mundo, en todos los países, prefieren las tinieblas, prefieren la maldad, prefieren lo mundano, prefieren lo terrenal. No quieren hacer caridad, no quieren amar al prójimo, no quieren vivir en armonía, quieren vivir su personalidad, quieren vivir personalmente, quieren hacer las cosas a su manera, a su razón de ser. Como les digo, quieren poner sus planes de vida como lo puso Judas Iscariote y se equivocó, como lo quiso poner Pedro y también se equivocó, como lo quiso poner Santiago y también se equivocó. Y el plan salvífico de Dios es otro. Y aún en nuestras equivocaciones, lo acabamos de analizar, Dios ocupa nuestras equivocaciones para cumplir con el plan salvífico. Y nos dice aquí, pues todo el que obra perversamente detesta la luz. Lógico. El que anda en el mundo de una manera equivocada no acepta las cosas de Dios y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz. Todos los que queremos hacer lo que Dios nos manda, pues cada vez más nos acercamos a la luz, cada vez más nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Esa es la forma de cómo nosotros debemos de presentarnos ante el mundo. ¿Cómo nos debe de conocer la gente que somos hijos de Dios? ¿Cómo debe de saber la gente que somos cristianos? ¿Cómo debe de saber la gente que somos verdaderos soldados del ejército de salvación de nuestro Señor? ¿Cómo? Con nuestras obras, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, de pensar, de dirigirnos, de llevar a cabo todo lo que el Señor nos pide. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer obras de caridad, tenemos que ayudar al prójimo. Tenemos que aconsejar a aquel que está equivocado. Tenemos que enseñarle a aquel que no sabe de la doctrina de la palabra de Dios. A los niños los debemos de educar, a los niños los debemos de entender, los debemos de controlar con paciencia, porque ellos están en desarrollo, porque ellos están siendo contaminados por el mundo, por la sociedad, por lo terrenal. Debemos de ayudarles día a día, poco a poco. Debemos de acompañarles, debemos de visitar a los enfermos, de ayudarlos, de visitarlos, de asistirlos siempre a ellos, a aquellas personas que están alejadas de Dios o que están en la cárcel, también debemos de ayudarles. ¿Cuántos niños no tienen padre? ¿Cuántos niños no tienen madre? Y están huérfanos y no tienen quien los proteja. Y nosotros no hacemos nada. Nosotros nos quedamos solamente queriendo amar a Dios de boca, diciendo unas bonitas palabras, rezando el rosario, haciendo la hora litúrgica, yendo a misa, yendo a la hora santa, perteneciendo a un grupo parroquial, pero no estamos haciendo nada por los demás. Estamos comportándonos como muchos de nuestros presbíteros se comportan, que nada más están encerrados en sus capillas, en sus templos, en sus parroquias, en sus iglesias, y no salen al mundo, no salen a la calle a ayudar al prójimo. Quieren que les llegue ahí todas sus economías, quieren que les llegue ahí a la gente para que escuchen la palabra de Dios, y no salen. No salen a la calle, no salen a las calles, no salen a las casas, no salen a las familias a predicar la palabra de Dios. Quieren ellos estar encerrados como ratas, como ratones de cuartos oscuros. Así quieren ellos estar y quieren ellos, según, cumplir así con la doctrina que Cristo nos ha dejado para salvarnos. Y pues se equivocan y así estamos siendo a veces nosotros. Nos reclutamos en un grupo parroquial, nos reclutamos en nuestras actitudes religiosas, de santería, nos reclutamos nada más en los aspectos tradicionales, de costumbres, y no hacemos nada por los demás. Las personas que ayudan al prójimo, las personas que visitan a los enfermos, que ayudan a los niños, a los ancianos, entonces ellos sí tienen obras que los va a representar. Entonces ellos sí creen en Dios, sí aman a Dios y sí están trabajando para Dios. Su fe es muy grande porque está hablando su fe por las obras que tienen. Una fe sin obras es una fe muerta. Acuérdense de ese capítulo de Santiago 2, capítulo 17, de versículo número 17. Esta lectura que hoy acabamos de leer del Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 14 al 21,
Así como Jesucristo le está diciendo a Nicodemo cómo es la forma de que nuestro Señor Jesucristo va a ser elevado. Y que sabemos que nuestro Padre Dios entregó, repito la palabra, entregó, al igual que esa palabra se usa cuando decimos que Judas Iscariote entregó a nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí el primero que entregó a nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre Dios. Y lo entregó para nuestra salvación. Y todo el que cree en Él vivirá para siempre. ¿Tú crees en nuestro Señor Jesucristo? Demuéstralo con tus obras. Pasemos a la lectura del libro de Crónicas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo nuestro Padre Dios habla al pueblo hebreo y hace la misma referencia de lo que acabamos de escuchar en la lectura de Juan. Dice que en aquellos días todos los jefes sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles y mancharon la casa del Señor, el que se había construido en Jerusalén. Entonces aquí nos indica que en este tiempo todos los hebreos, todo el pueblo había cometido ya pecado, ya le valía muy poco todo lo que nuestro Padre Dios había hecho por ellos durante muchos años antes. Y todo lo que les había enseñado por medio de sus profetas les había importado muy poco. Ellos ya querían vivir como los gentiles, como la gente que no conocía a Dios. Querían vivir de una manera abominable, con esas costumbres erróneas y equivocadas. El pecado ya vivía en ellos en todas sus dimensiones. No estamos lejos, en la actualidad estamos pasando por lo mismo. Hay muchísima gente que se dedica a la maldad, al asesinato, a las drogas, se dedica a la perversión, se dedica al secuestro, a la violación, a la trata de blancas, que es a la prostitución. Se dedica al robo, se dedica a tener poder para vivir de una manera lujosa, terrenalmente hablando. Y dice aquí que en aquel tiempo pues eso también pasaba. Y veamos qué les pasó, y esto pues es muy notorio, porque es lo que nos va a pasar en la actualidad muy pronto a este mundo en el que en este año de 2015 y los demás años que vienen, pues estamos construyendo nosotros nuestro resultado, nuestra torre de Babel que se va a caer, nuestra destrucción. Ya sembramos, pues vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque hemos estado viviendo igual que ese tiempo, como nos lo está mencionando el libro de Crónicas, tanto los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades. Y digo sacerdotes porque en la actualidad los sacerdotes también están en su mayoría equivocados. Y estamos equivocados muchos de nosotros porque estamos viviendo en la infidelidad, estamos viviendo en el pecado, estamos viviendo alejados del Señor. El Señor Dios de sus padres, dice en la lectura, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Nuestro Padre Dios les estuvo avisando, les estuvo diciendo, les estuvo comunicando por medio de muchos mensajeros, de que estaban en una equivocación. En la actualidad el Señor nos está mandando muchos mensajes que estamos equivocados y no entendemos. ¿Qué es lo que queremos? Que el Señor nos empiece a sacudir con temblores, con maremotos, con tsunamis, que nos empiece a sacudir con destrucción, que caigan situaciones difíciles para la gente en enfermedades, en guerras, para que podamos entender que estamos equivocados, que estamos en pecado. Dice la lectura que en aquel entonces se burlaron de los mensajeros de Dios. Y en la actualidad pues está pasando lo mismo en ese 2015. Se burlan de todo lo que Dios dice y está escrito en la Sagrada Escritura. ¿No creen? Piensan que esto pues ya pasó, ya ocurrió. Qué bonito es la literatura hebrea. Es un bestseller que nos dejó el pueblo hebreo. Pero nada más hasta ahí. No creen verdaderamente que Dios exista y siguen haciendo y deshaciendo en una vida pecaminosa. Dice aquí que despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Debemos de tener mucha apreciación, ya que el Señor puede estar en contra de nosotros porque estamos en pecado y nos puede mandar nuestra destrucción.
Puede ser personal como puede ser general, a muchos pueblos, a muchos países en la actualidad. Porque estamos viviendo igual que esta lectura de hace ya miles de años. Y nuestro Señor nos ha tenido mucha paciencia. Por ahí ciertas personas publican ciertas situaciones en que dicen que nuestra Santísima Madre está de alguna manera pidiendo para que esto no suceda, para que nuestro Padre Dios nos dé más tiempo y podamos arrepentirnos y dejar de esta vida tan equivocada que llevamos. Otros dicen que nuestro Señor Jesucristo está pidiendo por nosotros a nuestro Padre Dios para que no nos destruya. Pero estamos casi en el límite. Yo diría que estamos en el límite y que en cualquier momento la destrucción va a llegar a nosotros por todos lados, por los 4 puntos cardinales. Y bueno, este suceso que le ocurrió a este pueblo hebreo en aquel entonces puede ser un suceso en la actualidad. Dice aquí que los caldeos, en la lectura, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Dios permitió que los caldeos destruyeran todo de los hebreos. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos, y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia. El pueblo hebreo vivió cautivo en Babilonia, los que sobrevivieron, donde fueron esclavos del rey. Volvieron a ser esclavos como habían sido esclavos ya en Egipto 400 años, pues aquí en Babilonia volvieron a ser esclavos. Y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Jeremías ya les había profetizado que iban a ser destruidos, que Dios iba a acabar con todas sus maldades y que Dios iba a tomar iniciativa, ya que todo el pueblo se había burlado no de él y no había hecho caso de su palabra, no había hecho caso de los mensajeros que el Señor, de los mensajes que el Señor le había dado al pueblo, de que se convirtieran y no cayeran en pecado, hicieran las cosas como Dios manda, como Dios quiere, y no hacían obras, no trabajaban. Entonces querían vivir su vida terrenal, como en la actualidad. La mayoría de la gente quiere vivir su vida terrenal, mundana, corporal, las satisfacciones de tener casa, coche, lujos, paseos, hombres, la borrachera, la droga, las mujeres. Es lo que quiere tener el hombre en la actualidad, y eso lo está llevando a la destrucción. Pues Jeremías ya se los había profetizado a todos ellos y ellos no quisieron entender. Así nos dice la lectura. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. Así lo dijo Jeremías, y así se hizo y así se cumplió. Hasta que en el año primero de Ciro, del rey de Persa, en el cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro. Dios movió el espíritu del rey Ciro, el rey de Persia, y le dijo que mandara publicarla de palabra y por escrito a todo el reino, y dijera que así habla Ciro, el rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros permanezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. La liberación del pueblo hebreo había llegado en el momento que Ciro había sido movido por el Espíritu de Dios para publicar que se había acabado ese castigo, porque el pueblo hebreo tenía que ser purificado de su maldad. Y en la actualidad nosotros estamos viviendo esa situación de pecado, esas costumbres abominables, esas infidelidades, tanto pecado que hay en el planeta, tanta injusticia. El Señor está a punto de darnos, no un castigo, diría yo, nos da un consejo ahora en este tiempo de que el Señor nos puede librar de ese pecado, pero nos tiene que purificar. ¿Y
para purificarnos a cada uno de nosotros tenemos que pasar por muchas dificultades, tenemos que pasar por mucho dolor y sufrimiento, como lo pasó el pueblo hebreo cuando fue cautivo, los que sobrevivieron en Babilonia, hasta que el rey Ciro les dio la libertad. Pasemos a la lectura de Pablo, pero veamos entonces que el Señor nos está diciendo que debemos nosotros de tener reconciliación con Dios. Debemos nosotros tener nuestro trabajo bien hecho y no estar trabajando en las cosas arruinables, en las cosas terrenales y mundanas. Tenemos que hacer las cosas que Dios quiere, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que hagamos. Así lo dijo en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo es la luz y Él es el que está con nosotros, y debemos nosotros de hacer obras en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense de lo que dice en el Evangelio: el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado de sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz. Por eso Jesucristo le enseña a Nicodemo cómo nuestro Señor Jesucristo va a ser elevado. ¿Y cómo vamos a ser nosotros elevados? Con nuestras obras. Pues con obras cumplimos, sin obras nos perdemos. Y aquí vemos cómo en el libro de Crónicas los hebreos se perdieron y estuvieron cautivos. Los que sobrevivieron no hicieron sus obras. Esto te da a entender de que o te pones a trabajar, o te pones a hacer lo que tienes que hacer, o estás totalmente destruido. En la segunda lectura, como les digo, de Pablo a los Efesios, capítulo 2, del 4 al 10, dice que Dios, rico en misericordia, a pesar de que en la actualidad tenemos tanta abominación, tanto pecado, Dios no ha hecho todavía una destrucción, porque es rico en misericordia, nos tiene misericordia. Dice aquí la lectura que por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos, porque estamos muertos, como en el libro de Crónicas que acabamos de leer, los hebreos estaban muertos, no estaban dedicando a las cosas mundanas. Dice, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Ya nuestro Señor Jesucristo vino, nos enseñó qué es lo que tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer de una manera correcta, y de esa manera pues vamos a tener vida eterna. Dice que por pura gracia ya estamos salvados, porque nuestro Señor Jesucristo ya vino y nos salvó, pero siempre y cuando estemos nosotros creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y el creer en Él es tener que hacer obras, ponernos a trabajar. Nos ha resucitado con Cristo Jesús, ya nos ha resucitado. Nos morimos físicamente, pero vamos a resucitar si estamos con Él y creemos en Él espiritualmente. Y nos ha sentado en el cielo con Él. A todos aquellos que ya murieron en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya están con nuestro Señor Jesucristo, con esa gran felicidad y satisfacción. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia. Nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo esta salvación para siempre, eternamente. Ahora nosotros en el 2015 estamos entendiendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, vive en nosotros, que es el Espíritu Santo, y nos podemos salvar. Esa gracia ya tiene casi 2000 años que ha estado con nosotros el Espíritu Santo cuando vino el tiempo de Pentecostés. Su bondad para nosotros en Cristo Jesús, la bondad, Dios Padre nos las ha mandado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor nos manda la salvación, nos manda esa bondad y tiene misericordia. Y nosotros solamente tenemos que ponernos a hacer lo que nos corresponde, las obras hacia los demás. Mutuamente, debemos de vivir de una manera en comunidad, en ayuda. Debemos nosotros de ser humildes y sencillos, honestos, y vivir en comunidad. Porque en la actualidad hay mucha gente que no lo hace. Todos tratan de estar en el poder, todos tratan de tener riqueza de una manera injusta, pisoteando a todos los seres humanos. Porque estás ya salvado por la gracia y mediante la fe. Y como les vuelvo a repetir, una fe sin obras es una fe muerta. Si tú no estás haciendo obras, pues tienes una fe, sí, pero no sirve de nada el decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué has hecho?
para demostrar tu amor a Dios. ¿Qué has hecho? Al prójimo. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. El don de Dios nos lo ha dado a nosotros para que podamos trabajar. No vayas a pensar que porque tú tienes mucha fuerza, mucha voluntad, por eso has podido hacer algo. No, es un don que Dios ya te dio por medio del Espíritu Santo. Y nos dice aquí que tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir. Aquí nos está diciendo, pues no vayamos a presumir que estamos haciendo algo por alguien, porque somos muy capaz, tenemos mucha intelectualidad, mucha inteligencia. No, estamos haciendo las obras porque el Espíritu Santo habita en nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras. Esta es la última línea súper importante de esta lectura y nos dice, nos ha creado en Cristo Jesús, Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras, no a las malas, a las buenas obras, que Él nos asignó para que las practiquemos. Todos nos ha asignado una forma de trabajar de las buenas obras y tú debes de hacerlo. Ya es tiempo que empieces a hacerlo. No sé qué edad tengas, pero ya es tiempo que lo empieces a hacer. Si no lo haces, no estás cumpliendo. Y si estás haciéndolo, hazlo con más decoro, con más dedicación. Porque esa es la forma en la que debemos representar que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos soldados de salvación. Así debemos demostrar. Nuestras obras son las que representan que verdaderamente somos hijos de Dios. Y así podemos demostrar que Dios es nuestro Padre Todopoderoso, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que el Espíritu Santo es nuestro santificador. El Salmo responsorial es el 136 y dice el responso, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, Señor. O sea, que si no me acuerdo del Señor, pues mejor esa lengua que no se mueva. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas, colgábamos nuestras cítaras. Eso dice este cuarteto del Salmo responsorial. Cuando los hebreos estuvieron cautivos en Babilonia, reconocieron y se dieron cuenta de la gravedad de lo que habían hecho y que Dios les estaba poniendo un hasta aquí. No quisiera decir castigo, pero sí una reprimenda. Les estaba dando a entender que su equivocación había llegado a un límite. Allí, los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos, cantar un cantar en Sion. Tuvieron que vivir de una manera como se las exigían los jefes. Habían sido ya esclavos por segunda ocasión después de haber sido esclavos en Egipto. Ahora habían sido esclavos en Babilonia y ahora somos esclavos en este mundo 2015. Somos esclavos del pecado. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Dice el Salmo, si nosotros nos olvidamos de nuestro Padre Dios, estamos acabados. Por eso dice que se paralice la mano derecha. ¿Y cómo vamos a cantar un cántico al Señor cuando el pueblo hebreo era un esclavo? Si el Señor quiere que tú seas libre, libre del pecado, que no estés sometido a nada ni a nadie, sino que estés sometido a la palabra de Dios y al poder divino solamente. Maldito el que cree en el hombre, bendito el que cree en Dios. Anatema, dice la Sagrada Escritura, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías, dice el Salmo responsorial. Este Salmo 136
es una consecuencia de lo que había sufrido el pueblo hebreo al haber estado en Babilonia cautivo. Y bueno, pues nos damos cuenta de que el Señor nos está dando a entender que lo que debemos de hacer es estar cerca de Él en todo momento, en todo tiempo. Y debemos de ponernos a trabajar. Debemos de ponernos a hacer lo que Él nos ha designado a cada uno de nosotros. Lo vimos en el Evangelio, lo hemos visto en las crónicas del libro, lo estamos viendo con Pablo, porque si no lo hacemos estamos muertos, y estamos viendo el resultado en el Salmo responsorial. Este próximo domingo, cuarto domingo de Cuaresma, la preparación que debemos de tener para poder vivir esta Semana Santa próxima es con conocimiento de la verdad, para que podamos nosotros verdaderamente ofrecerle al Señor nuestra vida.